Buenos días, somos el Grupo 8, compuesto por Iñaki Leixler, Martín Muñoz, Cristóbal Selman y Vicente Montt. Presentaremos acerca de la crisis del petróleo del 73. Esta presentación estará compuesta por la presentación de un objetivo, la contextualización, la introducción de los conceptos económicos, para después concluir. El objetivo de esta presentación será analizar los efectos de la crisis del petróleo del año 73 en el mercado global y las economías nacionales, relacionándolo con los contenidos vistos en clases. Veremos cómo la crisis afectó a la oferta y demanda de los bienes esenciales y cómo las variaciones en los precios impactaron el bienestar de los consumidores. La crisis de 1973, conocida como el embargo de petróleo árabe, fue un evento que repercutió en la economía global, revelando la extrema dependencia del mundo moderno hacia el petróleo. Antes de la crisis, el petróleo ya era un recurso esencial para las economías desarrolladas, impulsando desde el transporte hasta la producción industrial y la generación de energía. Las naciones occidentales en particular dependían en gran medida de las importaciones de petróleo de Medio Oriente para mantener sus niveles de producción y crecimiento económico. La Organización de Países Exportadores de Petróleo Árabe, o APEC, interrumpió de forma drástica el suministro de este recurso estratégico para aquellos países que hayan apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, provocando un aumento exponencial en los precios y desatando una crisis económica global. El mercado estadounidense fue uno especialmente complejado, afectando la seguridad energética del país, así como el desarrollo de industrias nacionales como la de automóviles. Para ayudar a reducir la demanda por combustible, se redujo el límite de velocidad a 89 km por hora, así como se adoptó una nueva zona horaria durante todo el año. Aún así, el aumento del precio en el bien complementario se tradujo en un cambio de preferencias en el mercado de automóviles. Antes de la crisis del 73, autos grandes, pesados, de gran motor y sumamente consumidores eran populares en el mercado americano, como el que vemos acá. Posterior a esta, el consumidor se hizo más sensible al consumo de combustible, y los autos japoneses como el Toyota Corolla, que vemos acá arriba, Honda Civic y Mazda 616 se volvieron hegemónicos en el mercado, gracias a su alta eficiencia y bajo precio. Finalmente, los productores locales no dieron más opción que seguirlos con modelos que vemos hoy en día, como el Ford Fiesta. A pesar de la eventual baja de precio de barril de petróleo, el paradigma de los autos eficientes se mantuvo, haciéndolo un tema relevante en la elección de automóviles hasta el día de hoy. Haciendo un análisis gráfico de la situación, tenemos que previo a la crisis del petróleo, el precio de comprar y utilizar un muscle car típico del mercado estadounidense no presentaba un gasto considerablemente más alto de lo que involucra importar un vehículo económico desde Japón. Además, se tiene que a la gente le gusta más este tipo de autos, con motores más potentes. Con la crisis se ve un aumento en el costo de tener y utilizar un auto más potente. Esto lo hemos reflejado en una pendiente presupuestaria más pronunciada, donde los autos japoneses ahora son una opción bastante más económica que el muscle car gringo. Vemos también que a la gente prefiere tener un auto más económico a pesar de que les guste más el estilo americano. La variación de bienestar equivalente la podemos ver trazando una recta paralela a la restricción presupuestaria previa, de manera que sea tangente a la nueva curva de indiferencia. La diferencia vertical de estas paralelas representa la variación de bienestar equivalente, el cual es el cambio en la riqueza del consumidor que resulta equivalente a la variación de los precios. Este punto de variación equilibrada queda en la misma curva de utilidad que el efecto del alza del precio. Por otro lado, si hacemos el mismo ejercicio, pero esta vez trasladando la nueva restricción presupuestaria a la curva de indiferencia antigua, obtenemos la variación compensatoria, la cual corresponde al cambio en la riqueza del consumidor que debería introducirse para quedar en el nivel inicial del bienestar. Por lo que este punto de variación compensada se debería encontrar en la misma curva de utilidad que el punto inicial, el punto A. Llevando estos puntos a un gráfico precio-cantidad para el muscle car estadounidense, tenemos los siguientes cuatro puntos, los cuales, si conectamos los puntos A e I, obtenemos la curva de demanda marshalliana, la cual se desprende del problema del consumidor individual y busca maximizar la utilidad dado el precio de un bien y la restricción presupuestaria. Por otro lado, conectando los puntos que corresponden al mismo nivel de utilidad, se obtienen dos curvas de demanda hicksiana, la cual se desprende de buscar minimizar el gasto, dado un nivel de utilidad. La curva correspondiente representa todos los puntos dentro de la misma curva de utilidad. Finalmente, podemos usar estas áreas formadas entre las curvas y los precios para visualizar las diferencias entre estas variaciones.
Aquí podemos ver que el excedente del consumidor representa un punto medio entre estas métricas, donde la variación compensatoria es el que representa el cambio más grande. Bueno, continuando con el impacto que tuvo la crisis en la demanda, se evidenció claramente la relación que existe entre el precio y la demanda de productos esenciales. En el caso del petróleo, este es un bien con demanda relativamente inelástica, lo que significa que a pesar del aumento de precios, la demanda no disminuyó tanto como se esperaría en otros productos. Esto se debe a su carácter indispensable para muchas actividades económicas, como es el caso del transporte y la producción de bienes. Aunque los consumidores y las empresas redujeron su consumo, la demanda del petróleo se mantuvo alta, como se puede evidenciar en el gráfico anterior. El efecto en la oferta y en la demanda agregada. La teoría económica nos muestra que el aumento en los precios de insumos claves, como el petróleo, puede generar cambios importantes en la oferta y en la demanda agregada, evidenciándose en el gráfico presentado. Por un lado, las empresas se enfrentaron mayores costos de producción, por lo que se vieron obligadas a reducir la cantidad de bienes producidos. Por otro lado, la caída en el poder adquisitivo de los consumidores también afectó la demanda agregada, llevando a una desaceleración del crecimiento económico a nivel global. El excedente del consumidor mide la diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar y lo que realmente pagan. En el gráfico, el área A representa el excedente antes de esta crisis y con el aumento de los precios debido a la crisis del petróleo, este excedente se reduce drásticamente como se ve en la pérdida de las áreas A y B. El área C muestra el costo adicional que los consumidores ahora deben enfrentar, lo cual refleja cómo el bienestar de los consumidores se vio gravemente afectado. La variación compensatoria que mide cuánto dinero necesitarán para mantener su bienestar previo al aumento fue considerablemente alta, lo que resalta el impacto negativo que esta crisis tuvo sobre la calidad de vida. La crisis del petróleo de 1973 no solo afectó a los consumidores, sino que tuvo un efecto profundo en los mercados globales. Las economías de países desarrollados como Estados Unidos y países europeos enfrentaron una desaceleración económica importante, lo cual se puede evidenciar en el gráfico como una abrupta caída de la economía. En sectores claves como la industria automotriz y el transporte, que dependían en gran medida del petróleo, vieron una reducción considerable en su actividad, afectando el crecimiento económico y el empleo. Estados Unidos en esa época era de los mayores consumidores energéticos a nivel global, siendo su principal fuente el petróleo, y obteniendo el 70% de sus importaciones de la OPEC, por lo que, en manera de reacción a la situación presentada, el gobierno de Estados Unidos tomó diversas medidas. Estas se dieron principalmente en este rubro, apuntando a independencia energética sobre otros países, dentro de las cuales se dio el establecimiento de la Reserva Estratégica de Petróleo para usarlo en caso de emergencias y la transición al horario de verano, lo que disminuiría el consumo energético cotidiano diario, además de que participó en la creación de la Agencia Internacional de Energía. A manera de conclusión, podemos ver que la crisis del 73 dio a conocer la gran dependencia energética y económica de Estados Unidos y el mercado global sobre el consumo de petróleo del Medio Oriente, además de que conceptos como la variación de precios y en el bienestar personal, el excedente del consumidor y las curvas de demanda son claves para la explicación de situaciones reales. Además de que posterior a la crisis se presentó una variación compensatoria altísima, puesto que para recuperar el bien perdido en esta se hubiera necesitado un aumento de ingresos de gran magnitud. Por otro lado, la instauración del nuevo mercado automovilístico refleja la alta disposición del pueblo estadounidense de haber mantenido los precios anteriores, puesto que estaban precios similares con eficiencias vehiculares distintas.